Bienvenidos a la presentación de la asignatura Introducción a los Sistemas Operativos, correspondiente a la unidad número 7, Seguridad en Sistemas Operativos. Como ya hemos visto, el sistema operativo se ocupa de realizar una interfaz entre las aplicaciones del usuario y el hardware, cumpliendo los dos objetivos que ya hemos desarrollado. Con respecto a la seguridad, podemos ver que abarca tanto los recursos reales como virtuales de la computadora, o sea que incluyen los elementos del hardware y todos los programas, procesos, archivos y conexiones que tenga la computadora de forma virtual. La seguridad puede ser vista desde dos puntos de vista. Como políticas de seguridad, incluyen todos los límites definidos en el manejo de los recursos para que ellos sean seguros. Por lo tanto, determinan los requerimientos que se tienen que cumplir y por lo tanto son independientes de la tecnología que se utilice para su implementación. En cambio, los mecanismos de seguridad determinan la forma en que se implementarán las políticas de seguridad. Es decir, que definen cómo se va a lograr que los recursos sean seguros. Por lo tanto, este conjunto de técnicas serán dependientes de la tecnología y deberán ser implementados por el sistema operativo. Dentro de las políticas de seguridad se destacan dos: la confidencialidad, que determina que la información estará disponible solo para los usuarios autorizados. Eso significa que un usuario que no esté autorizado para accederla no podrá leer la información. En cuanto a los recursos de hardware, la confidencialidad se la puede entender como que solo usuarios que estén previamente autorizados podrán utilizar alguno de los dispositivos que tiene la computadora. En cuanto a la integridad, tiene que ver con que la información solo podrá ser modificada por los usuarios autorizados. Eso significa que un usuario puede tener permisos para leer la información, pero no podrá ni modificarla ni borrarla. En caso de hacerlo, estará rompiendo con la integridad de esa información. En cuanto a los recursos de hardware, la integridad puede incluir lo que es la configuración de los dispositivos dentro de la computadora, el cual solo deberá poder ser modificado por usuarios autorizados como administradores. Por consiguiente, las políticas de seguridad tienen como objetivo que los recursos estén disponibles cuando se deseen acceder o utilizar, que sean accedidos o utilizados solo por personas autorizadas y que sean correctos, o sea, que tengan integridad y no sean adulterados. En el caso de que alguien intente romper alguno de estos objetivos, se producirá un ataque. El ataque puede ser realizado directamente por personas, o sea, usuarios maliciosos, o a través de un software automático o manual que también se considera malicioso. Dentro de estos software maliciosos se incluyen los virus, los gusanos, los trapdoor y muchos otros. Cuando el objetivo al cual se le está atacando tiene que ver con la disponibilidad del recurso, se considera que el ataque es de interrupción. Si el ataque tiene que ver con que personas no autorizadas van a acceder o utilizar el recurso, se habla de intercepción. Y cuando se está atacando la integridad del recurso, se habla de modificación y o fabricación. Para poder proteger a los distintos recursos de estos ataques, el sistema operativo provee dos tipos de mecanismos de seguridad: los que tienen que ver con la protección de recursos y los que tienen que ver con monitoreo y detección de amenazas.
Los primeros, de protección de recursos, a su vez se las pueden dividir en tres grupos. El primero tiene que ver con la separación de los espacios de memoria. Como hemos visto, cada proceso solo podrá acceder a los espacios de memoria que le corresponden, que serán los correspondientes a su imagen o de otros espacios de memoria compartidos por otros procesos. La segunda forma es la de encriptación de archivos. A través de algoritmos especiales y muy complejos es posible codificar la información que poseen los archivos de forma que solo un usuario que conozca una contraseña asociada podrá desencriptarlo. El último tiene que ver con el control del acceso a los recursos, que es más general y que incluyan todos los sistemas operativos a través de la autentificación de usuarios y la matriz de acceso. La autentificación de usuarios tiene que ver con asegurarse que el usuario que está utilizando la computadora es quien dice ser. Para ello se puede utilizar algo que el usuario sabe y que nadie más lo conoce, como por ejemplo una clave, algo que el usuario tiene, como por ejemplo una tarjeta que al pasarla en la computadora la misma podrá asegurarse de que el usuario es quien dice ser, algo que el usuario posee que tiene que ver más con una característica física del usuario, como por ejemplo su cara, el color y la forma de sus ojos o, lo más habitual, las huellas digitales. Por último, otra forma tiene que ver con algo que el usuario hace. Al poder analizar el comportamiento de los usuarios, es posible identificar ciertas características en el comportamiento que serán únicas y que solo ese usuario tendrá. De esta forma, se podrá asegurar que el usuario es quien dice ser, analizando lo que el usuario está utilizando en la computadora. Por otro lado, la matriz de acceso determina los siguientes elementos. Por un lado, el recurso que se quiere proteger. Por otro lado, el usuario o grupo de usuarios que pueden o no acceder a ese recurso. Y el tipo de permiso que definirá qué cosas puede hacer el usuario o grupo de usuarios sobre el recurso. Los tipos de permisos más normales tienen que ver con leer, modificar, borrar y ejecutar. Para implementar esta matriz de acceso se la puede llevar a cabo considerando el usuario, en ese caso se habla de una lista de capacidades que el usuario tendrá. De esa forma el administrador puede por cada usuario definir qué cosas puede hacer por cada recurso que tiene la computadora o, lo más normal, a través de los recursos. De esta forma el administrador definirá por cada recurso qué tipo de permisos tendrá un usuario o grupos de usuarios. Por otro lado, los mecanismos de monitoreo y detección de amenazas incluyen a los antivirus, que serán programas especiales que estarán estrechamente relacionados con los sistemas operativos y que permitirán identificar los software maliciosos que pueden atacar la integridad o la confidencialidad de los recursos de la computadora. Los firewalls, que se ocuparán de controlar toda la comunicación con el exterior, tratando de esta manera de que solo conexiones autorizadas se puedan realizar. El control parental, que incluyen algunas funciones de antivirus y de los firewalls, pero en forma más simplificada, y que tienen que ver con determinar que el usuario solo podrá realizar ciertas cosas en ciertos horarios y
a su vez con ciertas limitaciones. Por último, con respecto a la detección de amenazas, un mecanismo muy utilizado son los logs. Dado que el sistema operativo registra continuamente todas las cosas que están pasando en la computadora, es posible luego analizar esos logs para tratar de identificar comportamientos inválidos o incorrectos y de esa forma poder solucionar futuros ataques. Bueno, de esta manera finalizan los temas principales de esta unidad. Para mayor información, se recomienda leer los capítulos recomendados de los libros. Gracias por su atención.